gusta irse de vacaciones? A ver, no pensé que iba a haber tantas vacaciones. Ya estamos en 35 de marzo y algunos que recién empiezan con la rutina ya se quieren tomar unos días, ¿no? Están esperando Semana Santa con todas sus fuerzas. Pero si hablamos de vacaciones, medio como que es un poco subjetivo el tema, ¿no? Porque por un lado están los que aman la naturaleza y arman todo su itinerario de acuerdo a los paisajes, a los lugares que hay para visitar, a los tours que se pueden hacer. Hay algunos que les gusta hacer caminatas en la montaña. Yo no soy de esas, pero hay gente que le gusta, ¿no? Ir a acampar, estar como con los piecitos en el pasto, relajando, conectando con la naturaleza. Y por el otro lado están los que arman su tour de acuerdo a los shopping, a los mejores hoteles en lo posible, all inclusive, que no tenga que mover un dedo para nada, que sean las ciudades con más movimiento, con mejores restaurantes, ¿no? Como que hay una grieta medio ahí en los gustos de las vacaciones. Yo estoy un poco en el medio, porque la verdad es que me gusta mucho la naturaleza, pero para observar. A mí estar conviviendo con bichos, con animales, medio como que le tengo un poco de fobia a todo. Así que todo el tema de acampar, de dormir en carpa, lo dejo para mis recuerdos de la adolescencia, cuando me iba de campamento de adolescentes y ya está, y ahí queda lindo. Pero ya no vuelvo a dormir en carpa. Por lo menos esa es mi experiencia. Pero lo cierto es que hay personas que todo el previo a irse de vacaciones los estresa un poco, ¿no? Esto de organizar las valijas, de ver bien qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, de tener que hacer las reservas, de chequear si vamos en auto, que el auto esté, ¿no?, en condiciones para viajar, que es todo un tema, ¿no? Y hasta que no llegan al lugar, al hotel o al lugar que eligieron, no relajan, no se sienten de vacaciones. Y después están los otros, como yo, por ejemplo, que yo ya estoy en la estación de servicio cargando combustible y ya estoy de vacaciones. Ya es como que el matecito, la ruta, si es un destino que te permite ir en ruta, que no necesitas tomarte un avión, ¿no? La música, yo ya, toda esa experiencia a mí ya me hace sentir de vacaciones, ¿no? Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver esto con el propósito, no? Pero cuando empezamos a abordar el tema del propósito, como que me surgió un interrogante, ¿no? Una pregunta totalmente honesta y algo que yo me empecé a cuestionar. Digo, el propósito que Dios tiene con nosotros, ¿es un lugar hacia el que vamos? ¿Una meta que queremos alcanzar? Es decir, cuando logre cumplir el propósito de Dios, ¿o es algo que transitamos? ¿O es algo que vamos desarrollando, vamos descubriendo, vamos caminando? ¿Cómo, cuando vos pensás en el propósito, cómo te lo planteás? ¿No? Decís, a ver, cuando yo logre alcanzar a tal o cual meta, o cuando logre desarrollarme o alcanzar tal o cual puesto o cargo, o alcance cierto nivel, ahí voy a sentir que estoy cumpliendo el propósito de Dios, o que el propósito de Dios está cumpliendo conmigo. O podemos descubrir y entender que el propósito de Dios es algo que podemos decidir vivir en el presente. Y de ahí se desprende el título de la charla de hoy, que es presente, ¿no? De cómo vivimos en el presente el propósito de Dios con nuestras vidas. Y quiero hablarte de alguien que, bueno, para mí es una de mis historias favoritas de la Biblia, que es David. ¿Todos conocen la historia de David? David es el que se enfrentó a Goliat, al gigante. Tal vez no todos la conocen, no tienen por qué. Y la pueden encontrar en el libro de Primera de Samuel, en los varios capítulos, pero específicamente vamos a hablar del capítulo 16 y el 17. Y más o menos se los voy a resumir para que entendamos. Resulta que Israel tenía un rey que se llamaba Saúl, que había sido el primer rey oficial, ¿no?,
del pueblo de Israel. Desde que se conformó como nación, el primer rey había sido Saúl. Pero resulta que un día Dios le había dado una orden a Saúl y él la cumplió a medias. Como que le cambió un poquito ahí las reglas, hizo la verdad bastante lo que él quiso, un poco por presión, ¿no? Un poco por querer agradar, terminó tomando decisiones que no eran lo que Dios le había pedido. Entonces, Saúl termina siendo desechado o quitado del reinado, del trono, y ahora había que elegir un nuevo rey para Israel. Entonces Dios manda a Samuel a ungir a un nuevo rey. Samuel va a Isaí, porque Dios le dice que en esa familia iba a estar el próximo rey de Israel, y le pide a Isaí, padre de 7 hijos, que llame a sus hijos porque uno de ellos iba a ser ungido por Dios. Entonces, Isaí llama a sus hijos y Samuel empieza a consultar a Dios y mira, ¿no? Uy, este que es grande, que es fuerte, seguramente este es el que Dios eligió. Bueno, pasa el primero, este no es. Pasa el segundo, este no es. Llegan al sexto, ninguno de esos 6 era. Entonces, Samuel le dice a Isaí, ¿estás seguro que no tenés más hijos? Porque Dios me dijo que uno de tus hijos. Ah, tengo uno más. El más chico, David, pero está cuidando las ovejas. O sea que ni el padre le tenía fe, ¿no? Directamente ni lo había llamado para el ungimiento. Lo mandan a llamar. Finalmente, David era el elegido por Dios para ser el rey de Israel. Lo curioso de esto es que el reinado de David no comenzó, mejor dicho, no el reinado, el propósito de Dios con David no comenzó cuando le pusieron la corona en la cabeza. Porque de hecho eso llevó un proceso, no fue inmediato. ¿Saben lo que pasó después de que David fuera ungido como próximo rey? Se tiró a que le empiecen a masajear los pies, ¿no? Y le traigan los... No. Tuvo que volver a su vida cotidiana. Tuvo que volver a cuidar las ovejas de su padre. De hecho, inmediatamente, algo que no les dije, David era muy buen músico. Cuando Saúl es desechado, dice que un espíritu lo empieza a atormentar, y esto lo pienso yo, evidentemente Saúl estaba más aferrado al cargo que al propósito de Dios. Y de esto vamos a hablar también un poco, ¿no? Entonces, cuando es desechado como rey, dice que un espíritu lo atormenta y estaba tan atormentado que llaman a David para que toque el arpa, porque era muy buen músico, como les decía, y él pueda tener un poco de paz. O sea que, post ungimiento, tuvo que ir a tocar el arpa para que el loquito del ex rey se calme un poco. Y después tuvo que volver con las ovejas del padre. Entonces yo pensaba, ¿no? Pensando en esto del propósito, ¿es algo a lo que vamos o es algo en lo que caminamos? Porque el propósito de David no empezó con la corona. Empezó con el cayado en la mano. Empezó en su responsabilidad ordinaria de todos los días. Empezó en la obediencia a su papá, cuidando ovejas que no eran de él, que eran de su padre. Y yo pensaba, muchas veces se nos habla de propósito, pero nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestro presente y lo vemos tan plano, tan cotidiano, muchas veces tan ordinario, tan lo de todos los días. Sentimos que no estamos haciendo nada sobresaliente, que no estamos haciendo nada fuera de lo común. Y decimos como, bueno, todavía no estoy viendo el propósito de Dios. De paso les cuento algo personal, ya que estamos en confianza. Va a ser un año ya que con mi esposo Nata, que está allá atrás, y mis 2 hijas, nos vinimos de Buenos Aires, nosotros somos de acá, nos fuimos unos años a Buenos Aires por un proyecto que se concluyó, que cumplió su ciclo, que fue muy bueno, fue de mucho crecimiento, de mucha bendición, pero llegó a su fin, volvimos a Mar del Plata y fue como un empezar de nuevo. Y cuando volvimos a Mar del Plata yo me encontré con que el primer tiempo lo único que yo hacía de mi vida era estar en mi casa con mis hijas.
Y no lo desprecio, amo ser mamá. Creo que es de las cosas más increíbles que viví hasta ahora, en lo que más estoy conociendo a Dios, en lo que más estoy creciendo personalmente, pero por momentos se sentía demasiado ordinario. Como que por momentos esa realidad parecía no ser suficiente. Y alguien me preguntaba, ¿y vos qué haces? No, nada. No, yo estoy en casa, cuido a las nenas. No estoy haciendo nada todavía. Hasta me daba un poco de vergüenza porque no tenía nada interesante para contar. Pero en buscar a Dios y cuando empezamos a hablar del propósito, empecé a entender que lo que por ahí parece un presente ordinario, cotidiano, si empezamos a entender que hay propósito, ese ordinario se puede convertir en extraordinario. Y de repente entendí que Dios había puesto en mis manos futuro. Y que yo estaba transitando un tiempo con mis hijas que no va a volver. Y que hoy estoy formando personas que el día de mañana van a tener que convivir e influenciar a otras personas. Y empecé a ver y a vivir con intencionalidad ese escenario en el que Dios me había puesto. Y entendía que yo no estaba en un impasse hasta volver a cumplir el propósito de Dios. Que yo estaba viviendo el propósito de Dios. Que ese momento, el escenario era ese. Mañana tal vez va a ser otro. Hoy retomé los estudios, estoy conviviendo en otro escenario con otras personas y sigo creyendo que el propósito de Dios está en ese escenario también que hoy me toca. Entonces, esto es lo que quería hoy animarte, ¿no? Que en este presente que tal vez hoy vos lo estás viendo como algo ordinario, molesto si me corro un poquito más atrás. Permiso, no quiero hacer lío. Que tal vez lo estamos viendo como algo demasiado común, demasiado cotidiano, entender que hay propósito detrás de todo lo que estamos haciendo. Y que si lo vivimos con intencionalidad, como te decía, lo que parece ordinario se puede transformar en algo extraordinario. Y me encanta porque dice que cuando Samuel estaba mirando a los hijos de Isaí y veía a los que eran grandes, fuertes, decía, seguro es este. Y miren lo que le dijo Dios. En 1 Samuel 16:7, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y hoy nos lo decimos a nosotros, cuando vemos este presente como algo plano, o tal vez estás haciendo cosas que parecen que las ves importantes, pero crees por más. Y también está bueno. Entonces, no veamos lo que ven nuestros ojos, porque Dios está mirando más allá. Dios está mirando el corazón con el que hacemos lo que hoy estamos haciendo. Porque seguramente sí, nuestro presente no es nada comparado con lo que Dios tiene. Yo creo que lo que hoy cada uno está viviendo no es nada comparado a lo que Dios tiene por delante. Pero esto no es poco. No subestimes tu presente, porque en cada día que hoy estás viviendo hay propósito de Dios. ¿Y cómo sigue la historia? Un día cualquiera, David estaba cuidando las ovejas y su padre, los hermanos estaban en el campo de batalla por pelear contra los filisteos y su padre le dice, David, todo bien que estés ungido como rey, pero acá vas a seguir siendo el chico de los mandados hasta que haga falta. Necesito que vayas a ver a tus hermanos, que les lleves comida y que después vengas y me cuentes cómo están, si están sanos, si les pasó algo. Obediente David fue al campo de batalla. Cuando llega, se encuentra con que el gigante, un gigante de 3 metros, estaba amedrentando, amenazando y burlándose del pueblo de Dios. Y todo el ejército de Israel estaban escondidos, muertos de miedo, porque ninguno se animaba a enfrentarse a él. Y David justo estaba escuchando y no pudo contenerse. Y se ofreció para enfrentar al gigante. ¿Qué tenía David para luchar contra ese gigante? Nada. Qué parecido a nosotros, ¿no? Que nos hablan de propósito y nos vemos y decimos,
pero ¿qué tengo yo para poder hacer algo de lo que Dios está esperando que haga? No tengo nada. Pero David hay algo que tenía, y era que tenía sus convicciones firmes y tenían claro su propósito. Y él no iba a dejar que donde estuviera nadie se burle de Dios. Entonces él dijo, yo voy a enfrentar al gigante. Obviamente intentaron convencerlo de que no, de que era una locura, en fin. Se enfrenta y cuando va dice que Saúl, y acá hay un simbolismo que yo lo veo, pero me encanta, no digo que esté en la Biblia ni en ningún lado, pero dice que Saúl intenta ponerle su armadura. Y que él dice, no, esto no lo sé manejar, no puedo. Así que se saca la armadura y agarra lo que para él era conocido, que era su bolsa con una gomera y un par de piedras. Pero yo digo, el simbolismo está en que de repente David era ungido como el próximo rey, pero no tenía que hacer las cosas a la manera de Saúl. Había algo diferente para él. Ni siquiera tenía que compararse con Saúl. Dios tenía algo especial para él, como con cada uno de nosotros. Si nos estamos comparando, si estamos mirando al otro, vamos a perder tiempo, nos va a estorbar, porque la ropa, el propósito del otro no nos queda a nosotros. Dios tiene algo particular y especial con nosotros. Aunque veamos una armadura gigante y vemos nuestro saco con piedras y una gomera y decimos, bueno, pero si eso es lo que Dios te dio, dalo todo con lo que Dios te dio. Entonces dice que David enfrenta al gigante con eso. Para resumir, logra vencerlo, pero hay algo que me encanta, porque siempre pensamos, ay, David era un jovencito, lo imaginemos como un flacuchito, chiquitito, que se enfrentó al gigante. Es como la imagen, o por lo menos que yo siempre me hice. Pero mirá lo que dice en 1 Samuel 17:34. Cuando estaban intentando convencer a David de que él no iba a poder, dice, David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo, rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Entonces David no era un chiquitito, inexperto, flacuchón. Dice que peleaba con osos, con leones, que le arrebataba las ovejas de la boca de esos animales salvajes. Tenía experiencia, tal vez no en batalla, pero ¿sabes en qué tenía experiencia? En ver la mano de Dios. Porque él reconocía que todo eso lo había hecho porque Dios había estado con él. Entonces hoy quiero que podamos mirar hacia atrás. Porque tal vez vos ves tu presente demasiado ordinario, demasiado plano, demasiado básico. Pero como nos hacía reflexionar David hace unos sábados, ¿qué probabilidades había de que con la historia de la que venimos hoy estemos acá? ¿Qué probabilidades había de que hoy podamos formar una familia? De que hoy seamos personas de fe? De que hoy hayamos vencido un vicio que de repente era una herencia familiar. ¿Qué probabilidades había? ¿Te das cuenta que tu presente no es tan plano, tan ordinario ni tan básico? Tu presente es la muestra de que Dios estuvo con vos y te trajo hasta acá. Y ese mismo Dios que te libró del oso, que te libró del león, que te libró de tu historia, de lo que te limitaba, de lo que te condicionaba, de las etiquetas que otros te habían puesto y hoy llegaste hasta acá, arrastrándote, sobreviviendo puede ser. Capaz que alguno dice, llegué como pude. La verdad, me digo que el león me arrancó un par de pedazos. Pero estás acá, estás un día más, lograste levantarte. Un día más, lograste seguir intentando. Un día más, lograste seguir creyendo. Y si estás acá, es porque hubo un Dios que te trajo hasta acá. Y ese mismo Dios es el que va a hacer que ese propósito se siga cumpliendo en tu vida. Y que lo que hoy son unas piedras, una gomera, mañana sea una espada, una corona,
Porque después David sí se perfeccionó en la batalla. Después fue un rey con todas las letras y libró al pueblo de Israel de cientos de batallas. Pero antes tuvo que experimentar a Dios cuando nadie lo veía. Además yo me lo imagino, ¿no? Venciendo a los... Y mirar, ¿viste lo que hice? Y no había nadie que lo aplauda. No había nadie que lo esté grabando para subir después el rey a Instagram. No había nadie. Pero Dios lo estaba viendo y Dios estaba con él. Así que cuando estés en ese presente ordinario, plano que nadie ve, en ese café con un amigo, en ese hacer las cosas de la casa, en ese criar a tus hijos, en ese ser fiel en tu trabajo, si sos jefe, ser un buen jefe y traer bendición para tus empleados, si sos empleado, ser un buen empleado que trae bendición al lugar donde está trabajando, poder marcar una diferencia, poder traer palabras de ánimo y de fe en la fila del banco donde todo el mundo está desahuciado, o al taxista que no sabe qué hacer con su vida y despliega todo su... Y poder traer una palabra diferente es hacer que ese presente que parece ordinario se vuelva extraordinario. Es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en las manos en el escenario en el que estamos. Y para ir terminando, el desafío es poder vivir el propósito de Dios hoy. No negamos que hay mucho más de Dios, como decíamos, pero no subestimes tu presente. Descubrir que Dios tiene un propósito para nuestras vidas no solamente empodera nuestro presente y nos hace entender que lo que hoy estamos viviendo es mucho más de lo que vemos, sino que también redime nuestro pasado y nos hace entender que nuestra historia tiene un sentido, tiene un porqué. Dios no provocó el dolor que tal vez sufriste en el pasado. Nunca Dios quiso que pases eso. Pero cuando podemos rendir nuestra historia a Dios y reconocer y descubrir que Él tiene un propósito con nuestras vidas, nuestro pasado y nuestra historia es redimida. Y eso que tal vez era oscuridad y que trajo tanto dolor, hoy puede ser luz y puede ser esperanza para los que conocen nuestra historia y podemos decir, Dios me libró del oso, Dios me libró del león y si lo hizo conmigo, yo sé que puede hacerlo con vos también. Dice 1 Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Me encanta porque dice que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía, de una vida que no tenía sentido, de una vida que estaba limitada, como te decía, a una historia, una herencia familiar, incluso para librarnos de una vida que camina detrás de un sistema que nos hace creer que la meta está en cosas pasajeras, que satisfacen en el momento, pero al final del día nuestro corazón sigue vacío. Pero Dios ya pagó un rescate para que no vivamos esa vida vacía, para que hoy ya no estemos sobreviviendo a nuestra historia, sino que entendamos que Dios nos da el poder para que la situación no nos condicione, sino que nosotros podamos con decisiones transformar esa realidad y hacer que este presente tenga propósito. Ya hoy no hay nada que pueda limitarnos, ninguna historia, ningún dolor, ninguna herida, nada que otros hayan hecho de nosotros o hayan dicho, porque Jesús redimió nuestra historia. ¿Y cómo podemos hacer para llevar esto a la práctica? ¿Cómo podemos hacer para vivir el propósito de Dios en el presente? Se me ocurrieron 3 cosas, rapidito. En primer lugar, poder imprimir intencionalidad en todo lo que hacemos. Es decir, estar presentes en el presente y buscarle el propósito a lo que estamos haciendo. Entender, si yo hoy es un día normal de rutina, estoy criando a mis hijas, pero entiendo que hay propósito de Dios. ¿Cómo puedo hacer para que este día deje una marca en sus corazones?
A ver, hoy sí, normal, tengo que ir a trabajar y sé que siempre saludo al de seguridad del edificio que se me queda charlando. Bueno, ¿cómo puedo hacer que esto, que es lo de todos los días, pueda dejar una marca, pueda tener propósito? Y de esto se desprende lo segundo. Cuando empezamos a imprimir propósito e intencionalidad en lo que hacemos, nos damos cuenta que hay cosas que no sirven de nada, que al contrario, nos hacen perder el tiempo. Cuando hay algo a lo que no le encontramos propósito, a lo que no le encontramos intencionalidad, es hora de tomar una decisión para que eso ya deje de distraernos, deje de destruirnos, deje de lastimarnos. Si hay algo en nuestras vidas, ya sea una relación, un vínculo o un hábito o lo que sea que estemos haciendo, que nos está alejando de lo que Dios tiene para nosotros, entonces es un buen momento para poder decidir sacar eso de nuestras vidas. Y por último, dejar de vivir solo para nosotros. Creo que eso es clave para entender que nuestra vida tiene un propósito que nos trasciende. En Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham, le da una palabra y le dice: voy a engrandecer tu nombre, voy a hacer de vos una nación grande. Y cuando uno piensa en propósito, a veces dice como, ay, ¿a dónde Dios me va a llevar? ¿No? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y me encanta porque le dice: voy a hacer de vos una nación grande, voy a engrandecer tu nombre. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No te olvides que lo que hago con vos no es solo para vos y no puede morir en vos. El propósito de Dios siempre nos trasciende. No se trata solo de nosotros. Dios quiere levantarte, quiere llevarte a alcanzar cosas increíbles en tu vida, pero si solo nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a perder del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Es entender que Dios quiere usar nuestra historia no solamente para que sea testimonio de lo que Dios hizo con nosotros, sino para que otros puedan creer en Él a través de nosotros. Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gracia, porque es lo único que le da sentido a todo lo que hoy estamos viviendo, descubriendo, experimentando. Señor, el saber que más allá de lo que vemos con nuestros ojos o lo que logramos apreciar o más allá de nuestras limitaciones humanas, Señor, vos tenés algo que es mucho más grande. Dios, ayúdanos a poder ver con los ojos de la fe nuestro presente. Ayúdanos a ver un propósito en cada paso que hoy estamos dando. Y como decía Mar recién, ayúdanos a caminar en tu propósito. Señor, a darlo todo, Señor, para poder experimentar lo que vos tenés para cada una de nuestras vidas. Y si hay alguien, Señor, que llegó a este lugar sintiendo que no tenía sentido su vida, sintiendo que no había propósito, sintiendo que ya no tenía fuerzas para seguir intentando, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo pueda traer, Señor, un aire fresco, pueda renovar sus fuerzas, pueda renovar su fe. Y aunque pueda encontrar acá en perspectiva personas que levanten sus brazos, que lo animen a seguir creyendo, Señor, y ayúdanos, sobre todo, como decíamos, a entender que nuestro propósito nos trasciende y que si caminamos con otros y ayudamos a otros a descubrir tu propósito, entonces vamos a estar viviendo el nuestro. Señor, te damos gracias y dejamos esto en tus manos, Señor, y nos despedimos dándote a vos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.